Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo, mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Dios les bendice, muy buenos días tengan todos ustedes, amados oyentes. Les damos gracias por sintonizarnos a través de Dinámica Única, Refrescante y Edificante. En tu programa Conectados al Camino, siempre en movimiento. La gloria y la honra sean para nuestro Señor. Les acompañaremos en este cercano caminar junto a Jesús y quienes moderamos para ustedes, Adriana Osorio de Coello y José Luis Coello Mendoza. Bienvenidos, amados oyentes. Gracias por estar siempre allí conectados al camino. Y bien, por aquí en cabina de Dinámica 92.9 estamos listos para iniciar este caminar cercano con nuestro Señor Jesús, que nos lleva hacia el diseño original de Dios para su iglesia, entendiendo, amados oyentes, que todo se trata de su voluntad y de la gloria para el Señor. Así que acerquémonos a nuestro Señor con la oración Nos Conecta. Maravilloso Dios, gracias Señor por este día. Gracias Señor, todo sea para tu honra y tu gloria, Señor. Condúcenos, Señor, guíanos, Padre. Danos de ti como siempre, Padre. Toma el control, Señor, como lo has tenido con cada uno de nosotros y por supuesto con este programa, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe y en quien comienza y termina el propósito de todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia acá en esta cabina, Señor, y por saber que tú, Señor, nos diriges siempre, Padre. Gracias, Señor, porque en ti confiamos, vemos las maravillas de tu gracia, Señor, en nuestras vidas, mientras esperamos, Padre amado, por la plenitud de tu reino. En ti, Señor, depositamos nuestra confianza y esperamos siempre tu regreso, Padre. Hoy te agradecemos una vez más tu cuidado, Padre, para con nosotros y tu presencia en cada uno de nosotros. Recibe, Señor, la adoración y la honra que preparamos para ti y habla, Señor, a nuestros corazones. Háblanos de tu palabra, Señor, de vida que solamente tú nos puedes dar, Señor. Quédate siempre con nosotros y que la gloria sea solamente tuya, Señor. Amén y amén. Amén. Y bien, está sintonizando Conectados al Camino, un espacio bíblico de edificación y crecimiento para todos. Para todos ustedes, para todos los que están esta mañana conectados al camino, es un momento de compartirles una frase, una reflexión. El contentamiento no es fatalismo, sino una decisión de descansar en la providencia de Dios. Amados oyentes, si todo deseo de mejorar nuestras circunstancias fuera malo, nunca, pero nunca trataríamos de mejorar nuestra situación o la de los demás. Acabaríamos entonces siendo una especie de fatalistas que piensan que no vale la pena hacer nada más que resignarse a la situación actual por la que pueden estar pasando. Pero escuchen bien, amados oyentes, la Escritura nunca nos llama a eso. El contentamiento no es fatalismo, sino una decisión de descansar en la providencia de Dios, aunque nuestros buenos deseos no se vean satisfechos como deseamos. Hasta aquí una frase, una reflexión. Iniciamos nuestra sección Mujer, tú eres amada
Y estaremos hablando sobre este interesante tema. Se titula ¿Cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico? Nuestra invitada para este conversatorio es nuestra hermana Janet Rivero, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Hermana Janet, bienvenida a Conectados al Camino. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia, gracias por este momento que nos permite compartir este tema maravilloso. Bendiciones para todos. Bueno, bienvenida, de verdad, gracias a Dios por tenerlas acá con nosotros. Hermana Janet, Blaise Pascal, un famoso filósofo y matemático francés, señaló que los seres humanos son criaturas de una profunda paradoja. Somos capaces, señala él, tanto de una profunda miseria como de una tremenda grandeza, a menudo al mismo tiempo. Luego señala que la grandeza humana se encuentra en parte en nuestra capacidad de contemplarnos a nosotros mismos, de reflexionar sobre nuestros orígenes, nuestro destino y nuestro lugar en el universo. Sin embargo, esa contemplación tiene un lado negativo, y es que puede provocarnos dolor. Podemos sentirnos miserables cuando pensamos en una vida mejor que la que disfrutamos ahora y reconocemos que somos incapaces de conseguirla. Y bien, hermana Janet, todos hemos pasado por etapas de contentamiento en nuestra vida. ¿Cómo puede surgir el descontento en la vida de cada persona? Bueno, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una sociedad llena de descontento. Nos sentimos descontentas por nuestro trabajo, con el sueldo, nuestro matrimonio, con la iglesia, la salud, hasta por nuestra apariencia física. Y así en cada área de nuestras vidas. Esto a la larga crea en nosotras un descontento. Y con el descontento que viene, la queja. Y con la queja viene el enfado. Y con el enfado terminamos con la amargura. Por lo tanto, podemos decir entonces que el descontento no es más que un sentimiento de disgusto, ¿sí? E insatisfacción ante lo que somos, ante lo que tenemos y ante diferentes circunstancias adversas que se nos presentan en la vida. Tenemos que tener en cuenta entonces que de dónde viene ese descontento y esa insatisfacción, pues podemos decir que viene como producto del pecado de nosotras, definitivamente, ¿verdad? Porque el problema es que no nos sentimos satisfechas. Violamos la ley de Dios, traspasamos sus límites establecidos por Él, y esto hace que nos alejemos de Dios. Y entonces pensamos que si me alejo de su camino, yo voy a encontrar una satisfacción que no lo voy a encontrar en Él, ¿sí? Así como lo dice Pablo muy bien en Filipenses 4:11, que él estaba contento cualesquiera sea mi situación. Y aquí nos está diciendo que el contentamiento no depende de las circunstancias a las que nos enfrentamos, porque el contentamiento no está basado en esas circunstancias, sino que en la naturaleza inmutable de Dios, ¿verdad? Es Amén. allí donde se basa. Excelente. Bien, estamos en Conectados al Camino desarrollando el tema cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico. Y de verdad que es un tema muy, pero muy interesante. Ahora, ¿cómo podríamos entonces definir, hermana, el contentamiento cristiano? Bueno, el contentamiento cristiano podemos decir que es una disposición de la mente por la cual descansamos satisfechas con la voluntad de Dios, en lo que respecta a cuestiones temporales, porque recibimos sumisamente lo que se nos da. Gozamos con agradecimiento sus misericordias del presente y dejamos el futuro en las manos de la sabiduría infalible de Dios. Por lo tanto, el contentamiento no es algo natural, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Eso no nace de la persona, ¿verdad? No es del humano, pero Dios manda vivir en contentamiento. Entonces debemos reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida y en toda la creación. Por lo tanto implica, ¿qué pasa? Que acepto con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a mi vida, sea buena o sea mala, porque no hay nada que ocurra que sea fuera de la voluntad para mi vida, la cual es Cristo, y es buena, agradable y perfecta. Pero hay algo, ¿verdad?, que debemos tomar muy en cuenta. Esto del contentamiento no quiere decir que seamos indiferentes, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos ser indiferentes ante la vida, porque eso no se trata de estoicismo. No quiere decir que somos indiferentes al dolor, a la alegría, a la rabia. Tampoco es resignación, o como usted lo había dicho al principio, o fatalismo, ¿verdad?
Porque el contentamiento, vamos a verlo bien, que el contentamiento no anula ni la capacidad que tiene el ser humano de desear, porque podemos desear estar en mejor condición, eso es válido, y por esas situaciones oramos, ¿verdad?, para cambiar nuestra situación. Pero también vemos que tampoco anula el dolor, ni la tristeza, ni tampoco anula la lucha contra la ansiedad. Pero estar en ese contentamiento me permite luchar eficazmente contra ella, ¿verdad? Entonces, cuanto más lo conocemos, más confianza en él. Y bien, continuamos con la sección Mujer, tú eres amada, conversando sobre el tema, cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico. Nuestra invitada este día, la hermana Janet Rivero. Hermana Janet, bueno, en relación al tema, pues que quisiera hacerle esta pregunta sobre el contentamiento cristiano. ¿Cuál es la fuente para que un cristiano pueda basar su contentamiento? Bueno, principalmente, ¿verdad? El contentamiento cristiano tiene su raíz en Cristo. Allí nace, florece, ¿no? Porque Dios es la única fuente de la felicidad verdadera. Dios hace que sus hijos sean felices, tal como Él lo está, ¿verdad? Porque es una característica de nuestro Señor, que es la felicidad. Él está completo en todo, ¿no? Y esto es necesario porque las creyentes, ¿verdad?, no somos lo suficientemente fuertes y buenas para hacernos felices a nosotras mismas, ¿no? Dios le da todo lo que necesita, así como dice Juan en 1:16, que de su plenitud recibimos todo, y gracia sobre gracia. Qué bendición esa, ¿no? Porque este gozo o felicidad cristiana, llamado también el contentamiento, Pablo escribió, y que me gusta mucho esta parte de Timoteo 6, del 6 al 9, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y como también dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricias, contentos con lo que tenéis, porque ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Qué hermosa promesa. Sabemos que nuestro Señor no nos desampara ni nos deja. Entonces, lo que podemos decir del contentamiento ahora es que proviene de adentro. No es apariencia de felicidad. No es que yo voy a mostrar que soy feliz, pero por dentro tengo mi proceso fuerte, ¿sí? Otro aspecto es que permanece aún cuando nos suceden desgracias o tragedias. Ella permanece, ese contentamiento, no es condicional. Otro aspecto es que es una obra de Dios. El creyente quiere estar feliz. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios. Un creyente feliz y contento, satisfecho con el Señor, lo glorifica en gran manera. Y otro aspecto es que lo que nos hace estar contentas y gozosas es hacer la voluntad de Dios. No somos forzadas u obligadas a obedecer. Lo hacemos voluntariamente porque sus mandamientos no son gravosos. Y lo hacemos con gusto porque conocemos con quién lo hacemos. Entonces, por lo tanto, este contentamiento empieza con una relación. Es una unión con Cristo permanente. No es algo esporádico, emocional o pasajero. Es estar en Cristo, como lo dice Pablo en Filipenses 4:13. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Sí? Entonces, implica que Cristo nos da una fortaleza que no es humana, sino espiritual. Y esa fortaleza es el poder de estar por encima de las circunstancias, cualesquiera que sean, y por duras o difíciles que sean. Y también tiene mucho que ver, mi hermana, el hecho de que no nos enfocamos en el problema en sí, sino que estamos enfocándonos en la palabra de Dios. Justamente sí, estamos ahí y no nos vamos hacia los lados, no nos desviamos. Esa es la idea, de tener la centralidad en Cristo. Amén. ¿Verdad? Esa es la idea. Porque ya hemos afirmado que la fuente del contentamiento está en Cristo, ¿sí? Y toda verdadera creyente tiene a Cristo. Por lo tanto, toda hija de Dios debe y puede vivir en contentamiento, ya que Jesús lo ha hecho posible a través de su muerte y resurrección. La mayor razón por la que podemos vivir en contentamiento es porque nuestras vidas fueron libradas en Cristo Jesús. Del peor de nuestros problemas. ¿Cuál es el problema más grande de nuestras vidas? El pecado. Entonces, la paga de nuestro pecado, ¿verdad? El Señor la tomó. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Entonces, por lo tanto, en Él estamos seguras, ¿sí? Esa es la gran bendición que tenemos.
Y bien, continuamos. Vamos ahora a nuestro espacio Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Teléfono 0412-530-3947. El libro recomendado de esta semana lleva por título Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Autor Ted Tripp. Este libro rompe los esquemas de crianza y nos dirige a la raíz del problema, el corazón. El autor redefine bíblicamente nuestra tarea como padres y los medios para lograrlo. Enseña sobre cuáles deben ser las metas que debes plantearte como papá y en ocuparte de lo realmente importante, su corazón, por medio de la observación de sus palabras y acciones. Este libro, en definitiva, te inspirará a convertirte en un mejor tipo de padre como ejemplo a seguir. Hasta aquí Conectados con Buenos Libros, una cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Teléfono 0412-530-3987. Como siempre les decimos, sigamos el consejo que nos dejó el pastor inglés Charles Spurgeon. Visita muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Seguimos en Conectados al Camino. Estamos desarrollando el tema cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico. Hermana Janet, ¿cómo llegamos a tener, o aprender, mejor dicho, a tener ese contentamiento bíblico? Bueno, es muy alentador que Pablo dijera que aprendió a contentarse cualquiera sea su situación. No lo aprendió tan pronto, no se convirtió, o sea, no lo aprendió convirtiéndose reciente al cristianismo. Él lo aprendió mientras atravesaba las distintas circunstancias de la vida, aprendió a depender de Cristo. Aprender es un arduo trabajo y por lo general implica muchos fracasos, ¿sí? Tal vez pensemos que somos las estudiantes más lentas en la escuela del contentamiento y por supuesto ahí me incluyo, pues claro, pero está bien. Aprender lleva tiempo. A veces cuando llegamos a ese punto de frustración y queremos tirar la toalla y rendirnos por completo, es ahí el momento exacto cuando estamos aprendiendo algo nuevo, porque es difícil. El aprendizaje nos pone a prueba más allá de lo que nos creemos capaces en nuestras circunstancias de hoy. Es nuestro salón de clase para la satisfacción, así como tenemos que verlo. Y también aprendemos a tener paciencia junto con el contentamiento. Claro, porque es el resultado, ¿sí?, que vemos allí. Así es. Y otro aspecto muy importante para aprender a estar contentas es ver el gobierno providencial de Dios en nuestras vidas. Y hemos visto como el apóstol Pablo, estando preso, estaba gozoso y contento. Entonces nosotras tenemos a Dios de nuestra parte y sus propósitos para con nosotras son santos, son buenos, son justos, como dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayuda para bien. Por lo tanto, nosotras debemos ver la providencia de nuestro Dios en todas las situaciones que se presenten en nuestras vidas. Amén. ¿Y qué es la providencia divina, hermana? ¿Cómo funciona la providencia divina en el contentamiento? Bueno, tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, que el Señor no es un espectador celestial sin influencia alguna sobre los acontecimientos de este mundo. Dios está activamente involucrado en la preservación de su creación, incluso obrando en nuestras circunstancias y en nuestras decisiones personales. Todo eso, Señor, lo orquesta, ¿sí? Por lo tanto, la providencia divina, podemos decir entonces que es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas del universo. La doctrina de la divina providencia asegura que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Yo pienso que eso es muy importante, que como cristianos lo tengamos muy presente. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Él es soberano sobre el universo entero, el mundo físico, sobre los asuntos de las naciones, el destino humano, los éxitos y derrotas de la humanidad y la protección, por supuesto, de su pueblo y de su iglesia, ¿sí? Por lo tanto, qué alivio es saber que hay un Dios que ordena, gobierna y dirige todas las cosas. Sin duda alguna, es el Dios supremo, soberano, quien determina todo, ¿verdad? Como lo dice el Salmo 31:15. En tu mano están mis tiempos. Amén. Y ahí descansamos, ¿verdad? Y estamos allí. Entonces, lo mismo es con cada persona en el mundo y con todo lo relacionado con cada una. Todo está en las manos de Dios. Hay una mano en las alturas que dirige todos los eventos aquí en la tierra. El que cuenta nuestro cabello es el que ordena nuestros estados, pues, nuestra vida. ¡Qué maravilla! Señor.
Qué hermoso, ¿no? El bien y el mal no sucede al azar, ni por casualidad o accidente. Ambos están dispuestos por la providencia de Dios. Entonces, según su voluntad, pareciera que coincidimos plenamente en esto, pero en la práctica lo olvidamos muchas veces cuando vienen las situaciones y lo negamos. Entonces, en cualquier momento en que sus corazones empiecen a atormentarse y desesperarse por su condición, deténgase y considere seriamente quién es el que está ordenando esa condición, pensando en el más grande. Dejen que sus pensamientos se centren en eso y compruebe que es para su beneficio, a fin de acallar todas las perturbaciones indebidas de la mente. Bien, llegamos al último segmento del programa de hoy. Amigos oyentes, llegamos al final de este segmento, cómo cultivar, el tema se llama cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico. Y bueno, vamos a hablar sobre cómo podemos poner en práctica una vida en contentamiento, hermana Janet. Bueno, para empezar, hay que tener lo principal, a Cristo. Amén. ¿Sí? Y su poder en cada una de nosotras. Pero podemos sacar algunas enseñanzas prácticas, ¿verdad? Ejemplos de Pablo, ¿sí? Por ejemplo, en primer lugar, podemos aprende a contentarte. El apóstol dijo, he aprendido a contentarme, por todo esto estoy enseñado. No aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana, vamos a tener eso muy en cuenta. Va creciendo en la medida en lo que vamos confiando, en que Dios tiene el control de toda nuestra vida y de todos los acontecimientos que ocurren. En segundo lugar, busca el contentamiento más allá de la escasez o la abundancia. Dios no nos ha prometido riquezas y bienestar en este mundo. Pablo dijo que sabía vivir en escasez y en abundancia. Daba igual la situación en la que se encontraba su gozo, su contentamiento, porque no estaba basado en la cantidad de bienes o comodidades que pudiera disfrutar de este mundo. Tanto si tienes mucho como poco, dale gracias a Dios por ello, porque tu contentamiento está en Él, en Cristo y en la salvación que te ha regalado. Debemos enfocarnos en eso y no en los bienes materiales. En tercer lugar, cuídate de la avaricia. Ya sabemos que la avaricia es un pecado peligroso, como dice la palabra de Dios, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Es por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores, como dice 1 Timoteo 6, del 9 al 10. Y teniendo lo suficiente para cubrir todas tus necesidades, conténtate con ello, porque es un regalo de Dios. Cuarto lugar, responde en obediencia. El contentamiento no es solo una virtud, es un mandato. Dios nos manda que estemos contentos. Debemos estar contentas con lo que tenemos, con las circunstancias en las que vivimos. Echa fuera de tu vida toda queja, que es lo contrario al contentamiento. Porque debemos tener algo muy importante. Nosotros no somos merecedores de nada. O sea, no podemos, porque lo contrario al contentamiento es el orgullo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que lo que yo recibo no lo merezco y lo recibo con amor. No somos merecedores, ¿verdad? Y todo lo que me da Dios me da por gracia. Entonces, en quinto lugar, confía en la providencia de Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberana providencia de Dios. Pablo estaba en prisión cuando escribió que había aprendido a contentarse cualquiera fuese su situación, ¿sí? Estaba en necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades, pero sabía que Dios estaba controlando cada situación en su vida. Y no tenía temor de nada. Ya sea que viviera o que muriera, Él era del Señor, que es lo más hermoso, ¿no? Y todo lo que Dios hace o permite en nuestras vidas es por su propia gloria y para nuestro bien espiritual. Qué hermoso si nos concentramos en eso. En una sexta parte dice, vive por encima de las circunstancias. Pablo vivía por encima de las circunstancias que le tocaron vivir. ¿Sabes por qué? Porque su mirada no estaba en este mundo físico, sino en la gloria venidera, en las promesas eternas. Como dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿dónde está puesta tu vista? ¿Sí? Y por último, predícate el evangelio cada día, porque no nos hace bien, pues se nos hace bien fácil olvidar dónde está nuestra confianza y dónde están nuestras riquezas. Recuérdale cada día a tu alma que tu vida está escondida con Cristo en Dios, como lo dice Colosenses 3:13. Entonces el contentamiento no es la ausencia de problemas, sino una actitud
de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de los problemas, y eso solo lo puede dar Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es por Él y solo en Él que podemos tener y vivir contentamiento. Hermana, a propósito de este tema, ¿qué reflexión final nos puede dejar usted a todos los que estamos escuchándole? Bueno, a las hermanas, a los que nos están escuchando, ¿verdad? Tenemos que ver que el sufrimiento es real y es una experiencia dolorosa. Sin embargo, Dios es soberano incluso sobre nuestro sufrimiento. Nada sucede en vano, incluso hasta nuestro sufrimiento, ¿no? Muchas de las preguntas que tenemos, ¿por qué nos sucede? ¿Por qué nos pasan las cosas? Quedarán sin respuesta, ¿sí? Pero podemos confiar en Dios y podemos esperar en Él. Podemos estar contentas. ¿Y cómo? Por lo que hemos aprendido a los pies del Calvario, por lo que hemos aprendido de su carácter inmutable en el Evangelio. Él es bueno, Él es digno de confianza y Él está en control y Él está de nuestro lado. Entonces, hermana, amiga que está escuchando, quizás estés pasando por circunstancias muy difíciles en tu vida, enfermedad, la muerte de un ser querido, desempleo, escasez terrible, ausencia de tus hijos o de un esposo, o luchando contra tus propios pecados, porque eso también es una aflicción. Pero permíteme recordarte al apóstol Pablo, quien recibió azotes sin números, estuvo prisionero varias veces, fue apedreado, padeció 3 naufragios, estuvo en peligro muchas veces, ¿no? A manos de ladrones, peligro dentro y fuera de las iglesias, peligro en el desierto, pasó hambre, sed, frío y desnudez, y tenía su aguijón en la carne, que no le fue quitado, ¿sí? Y sin embargo, una de las palabras claves de Pablo en la carta de Filipenses es el regocijo. ¿Qué decía Pablo? Regocíjense, con todo ese antecedente que tenía allí, ¿no? La vista puesta en el Señor. Solamente en el Señor. Allí es donde nosotros descansamos, ¿sí? Entonces, hay una esperanza muy grande, pero un día Dios limpiará cada lágrima. Un día ya no habrá más muerte, ni lamento, ni llanto, ni dolor. Amén. Y veremos que las primeras cosas pasarán y nos regocijaremos mientras Dios hace todo nuevo. Con esa esperanza en mente, ahora enfrentamos el sufrimiento sabiendo que nuestras aflicciones presentes no son dignas de ser comparadas con la gloria que será revelada en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra confianza, poner la vista. Entonces, amiga, hermana que nos escucha, ponga su confianza y su mirada en el Señor, ¿sí? Que es el que controla todas las cosas en nuestras vidas. Amén. Wow, qué excelente. ¿Cómo cultivar el verdadero contentamiento bíblico? Hoy nos acompañó Janet Rivero. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Bien, el tiempo transcurrió. Nos vamos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios, Alexis Axuajes estuvo acompañándonos desde los controles y musicalización. En la producción general, Adriana Osorio de Coello y José Luis Coello Mendoza. Nos dirigió nuestro amado hermano Manuel Felipe García. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Les amamos. Dios les bendice. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí.